¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que esta pregunta es para Toché. ¿Es esta la mejor plantilla que podría tener el Albacete después de los traspasos de Quiles, 1 millón, Cofane, casi 6 millones? ¿Es esta la mejor plantilla después de esos traspasos que podría tener el Alba a día de hoy? Bueno, yo ya dije al principio de mercado que no íbamos a gastar todo el dinero que se ha ingresado, tanto en Cofane como con Quiles o esas ventas que tuvimos. Creo que tenemos una grandísima plantilla, una plantilla muy compensada, que nosotros hemos ido al mercado evidentemente económicamente mucho mejor que años anteriores, pero sabiendo que ese dinero no se iba a gastar todo. No porque desde el club tuviéramos esas directrices, nosotros hemos ido a por los jugadores que creíamos y hemos tenido los mejores jugadores que hemos creído convenientes para la plantilla. Evidentemente todo el dinero no se iba a gastar en este año, nosotros ese dinero ya sabíamos que era para la estabilidad del club y bueno, yo creo que el club ahora mismo sigue creciendo, hemos crecido en jugadores, hemos crecido en lo económico y bueno, yo creo que hemos hecho una gran plantilla, muy compensada y estoy contento con el mercado que hemos hecho. Te quiero preguntar, Toché. Discúlpame porque, claro, esa pregunta conlleva cierta inexactitud. Entonces yo voy a intentar, y estoy aquí precisamente para eso, para aclarar un poco los términos económicos y que todos sepáis un poco no solo cómo funciona el control económico, sino realmente que todo el dinero que se ha generado por cualquier venta de futbolistas se ha repercutido directamente en el club y no solo en el club, sino en la parcela deportiva del club. Claro, mezclar la venta de Quiles con la de Cofane realmente es inexacto, porque la de Quiles es la del pasado ejercicio. Las cuentas anuales del pasado ejercicio se cerrarán y tú verás cuál es el resultado de ellas. El de Cofane sí es de este ejercicio. Entonces, bueno, por ir por partes, ¿no? Todo lo que se ha ingresado por Cofane, voy a hablar en porcentajes por respetar el contrato de confidencialidad del contrato y no voy a hablar de cantidades. Para que nos hagamos una idea, si el 100% es la totalidad de lo que vamos a percibir de Cofane, un 20% ya estaba destinado a sus clubes formadores, ese 20%, como bien sabéis, venía dentro de los contratos de adquisición de Cristian. Un 65% se va a destinar a plantilla, claro. Aquí también hay una confusión que es bastante recurrente, ¿no? He seguido un poco la evolución del mercado, he visto un poco el enfoque y el análisis absolutamente respetable que habéis hecho, pero claro, invertir en plantilla no quiere decir solo invertir en pagar traspasos, también es invertir en pagar salarios. Es decir, el 65% de lo que se ha generado por Cofane va a ir a la plantilla deportiva. Como bien ha dicho Toché, hay que tener en cuenta que hay una monitorización del control económico. Me explico. Si un club que no tiene los recursos económicos garantizados de antemano quiere firmar a un jugador un par de temporadas con un salario, tiene que tener las garantías suficientes para poder ofrecerle ese contrato. Por eso, Toché os matizaba que el dinero no va a ir todo a esta temporada, pero sí que está vinculado a operaciones que hemos hecho en este mercado. Eso sí es así, ¿no? Entonces, cuando habla Toché de estabilidad económica, se refiere a que obviamente para que yo pueda seducir a un jugador y traerlo más de una temporada que tenga cierto caché, tengo que tener las garantías económicas suficientes. ¿El traspaso de Cristian no lo permite? Sí, en un 65% va a ir destinado precisamente a la plantilla. Luego ha habido otras partidas que también va destinadas a área deportiva. Por ejemplo, un 12% ha ido a instalaciones deportivas. ¿Por qué? Pues porque detectamos el año pasado que las deficiencias de las instalaciones deportivas, por ejemplo, nos estaban generando muchísima carga lesional. Entonces, bueno, una de las cosas que se ha hecho una inversión importante en mejorar todos los terrenos de juego, centro médico, gimnasio. Se ha mejorado el club, se ha profesionalizado en esas áreas para que cuando traigamos el talento podamos optimizar al máximo el rendimiento de ese talento. Un 3% ha ido a lo que llamamos pues toda la parte nutricional, servicios, hemos incrementado el staff, hemos mejorado el área de preparación física, es decir, hemos tomado una serie de decisiones que son inherentes al área deportiva y que, por tanto, también van a incrementar el rendimiento de la plantilla que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la parte de Cristian. Pero es que hay que tener en cuenta un detalle. La pasada temporada, hablas del traspaso de Quiles, la pasada temporada, la plantilla que tuvimos, la pudimos tener porque el propietario hizo una aportación, porque todavía teníamos la herramienta del CVC, que este año no la tenemos, y porque pudimos hacer algún traspaso como el de Alberto. Este año, obviamente, ni tenemos la herramienta de CVC, sigue
estando vigente parte de la aportación que hizo el propietario y obviamente pues el traspaso de Cristian, ¿no? Entonces, lo que la gente puede estar tranquila, como ya hemos dicho, es que esta propiedad, desde que llegó, ha invertido más de 30 millones de euros en el Albacete, no ha recuperado ni un solo euro de lo que ha invertido y todo el dinero que se genere en el club va a ir destinado al crecimiento del club. Y en este caso al crecimiento del área deportiva del club, porque, insisto, todas esas instalaciones, hemos hecho otras muchísimas inversiones en instalaciones, pero el dinero de Cristian Cofane no ha ido a esas instalaciones, esas van a otras partidas presupuestarias que no tienen que ver. Es decir, todo lo que se genera por Cristian, como nos comprometimos, va destinado única y exclusivamente al crecimiento deportivo de la entidad, que en muchos casos, como bien ha dicho Toché, es a la captación de talento, en otros casos es a optimizar el rendimiento de ese talento y en otros casos es a poder tener en propiedad ciertos jugadores de talento para que podamos hacerle un contrato en varias temporadas y de esa manera el club también tenga patrimonio suficiente, porque si no podemos cometer el error que ya hemos cometido en temporadas anteriores de tener muchos jugadores con contrato de una temporada a los que luego no se les puede sacar ningún tipo de rendimiento económico. Quiero preguntar cómo fueron, Toché, las últimas horas del mercado de ayer. ¿Por qué se termina firmando a Carlos Neva cuando, bueno, anteriormente parecía que Alberto había manifestado que quería un atacante que mejorase y elevase el nivel de la plantilla, sobre todo en esa parte de arriba? Bueno, has visto que bien te lo he explicado, mucho mejor que yo, más concreto. Bueno, nosotros, el tema de Carlos Neva no es un tema de última hora, aunque se firme a última hora. Nosotros traemos un jugador que ha jugado más de 100 partidos en Primera División y que entendíamos que nos va a dar en ese lateral izquierdo, que solo teníamos un jugador, pues nos va a dar otras cosas que necesitábamos. O sea, el tema de Carlos ya lo teníamos desde hace mucho tiempo, se ha ido dilatando y se ha firmado el último día, pero creo que el equipo, en la única posición donde no doblaba posición era esa y entendíamos que con el refuerzo de Carlos, pues creo que el equipo se refuerza bastante. Lo que hablábamos, Alberto, y está un poco en la línea de lo que yo siempre he pensado, de traer un jugador diferencial en la parte de arriba, lo intentamos, hay muchos casos que hemos estado esperando hasta el final. Lo que teníamos claro es que no íbamos a traer un jugador por traer y un jugador que no superara el nivel que había actualmente en la plantilla. Entonces, la plantilla se puede dar al 95% cerrada, evidentemente hay jugadores libres que pueden venir, pero como te he dicho, estoy muy contento con el nivel. Has dicho jugador de arriba, nosotros los números que estamos haciendo en estos 3 partidos son para estar súper tranquilos, generamos muchísimas ocasiones, tenemos muchísimos goles a favor y en ese sentido es para estar tranquilo. Creo que en la parte de arriba no nos falta ninguna posición que se quedara coja. Evidentemente nosotros queríamos mejorar aún más la plantilla, no se ha podido dar. Bueno, porque hay veces que el mercado, pues teníamos algunos jugadores casi cerrados y al final no se han podido hacer, pero bueno, estamos todavía abiertos a jugadores libres, pero siempre te digo que vendrá alguien que de verdad merezca la pena y que nosotros creamos que debemos hacer un esfuerzo por él. Con esta plantilla, ¿cuál es el objetivo del Albacete Balompié para esta temporada? Bueno, yo creo que en estos 3 partidos es difícil hoy salir aquí con un punto y transmitir ilusión. Para mí es complicado, pero todo el mundo hemos visto el nivel que ha dado el equipo. Creo que hemos jugado 3 muy buenos partidos, que los resultados han sido tremendamente injustos. Creo que yo estoy muy contento con lo que he visto estas 3 jornadas. Evidentemente fastidiado por solo llevar un punto, creo que merecíamos más. Y yo creo que el objetivo tiene que ser, como siempre he dicho, ir a cada partido a ganar. Creo que el objetivo básico son los 50 puntos, pero creo que tenemos equipo, y así lo hemos demostrado estas 3 jornadas, para ganar a cualquiera, y creo que este año pues bueno, vamos a poder pelear por estar arriba. Estoy totalmente convencido de que tenemos plantilla suficiente y creo que este comienzo, no, con los puntos, no, yo creo que con el nivel que hemos dado en cada partido son muy pocos, pero son los que son. Ahora a intentar trabajar los errores que hemos cometido, por si no llevaríamos más puntos, e intentar pues ir mejorando cada partido, pero creo que estamos capacitados para ir a todos los campos a ganar, y da igual el rival de la categoría porque nosotros le vamos a hacer frente. Buenos días, Toché. Hablas del 95% de la plantilla cerrada. ¿Qué demarcación o qué posición o de qué dependería, ¿no? ese hipotético refuerzo
o va a depender del mercado, de lo que ofrezca el mercado y de muchas más cosas? Bueno, la idea es traer otro jugador de ataque, sabiendo que ahí estamos bastante completos, pero como he dicho, tiene que ser alguien que sea diferencial, un jugador, como decía el míster, top, y lo intentaremos y si el mercado nos pone ese jugador que encaje en todas las condiciones, todos los condicionantes, tanto económico como de nivel futbolístico, pues iremos a por él e intentaremos mejorar la plantilla, que sabemos que tenemos una gran plantilla, pero nos quedan todavía fichas para intentar dar un plus. Si no viene, estoy totalmente tranquilo porque yo creo que estamos bastante compensados en todos los puestos. Hay 2 jugadores por posición y ahora mismo puedo sacar 2 onces, que estaría totalmente tranquilo porque podríamos ganar a cualquier equipo. Entiendo por tus palabras que incluso no tiene por qué llegar de aquí a diciembre, sino que incluso el Albacete te va a salir incluso al mercado de invierno, ¿no? En este sentido, para reforzar con ese jugador de ataque. Bueno, yo creo que nosotros, en la dirección deportiva, no paramos, ¿no? Al final está todo el tiempo viendo jugadores y analizando qué mejorar. Nosotros en cualquier momento podemos fichar un jugador. El año pasado, por ejemplo, vino Pepe, que estaba libre, y fue un total acierto. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra línea, analizar un poco qué le falta al equipo y si hay un jugador que encaje perfectamente, pues traerlo. Pero siempre te digo que es que tenemos un equipazo. Yo estoy súper contento con lo que veo, que tenemos cosas que mejorar, evidentemente, y que lo que queremos ahora mismo es ganar el viernes para intentar que esa negatividad que ahora existe y que parece que hemos hecho un mal mercado, yo creo que no es la realidad. Yo creo que hay muchos jugadores importantes que vinieron muy pronto, entonces parece que se ha olvidado, pero si a lo mejor ayer cerramos a Vallejo, a Puertas o tal, pues la sensación de hoy sería diferente y mucho más si en vez de un punto hubiéramos tenido 6 o 7, pues hoy aquí mi rueda de prensa sería totalmente diferente. Pero creo que tenemos que mirar más allá, tenemos que quedarnos con lo positivo de estas 3 jornadas, que hemos sido superiores a los 3 equipos, equipos importantes que están llamados a pelear por el ascenso y en ese sentido fastidiados por cómo se han dado los resultados, que evidentemente no nos ha gustado, pero contento con lo que hemos visto. Yo por lo menos, y desde el club, transmitimos tranquilidad porque todavía quedan 39 jornadas y el equipo va a dar muchas alegrías. El equipo va a dar muchas alegrías. Dices que tenemos un super equipo, pero lo que está claro es que dentro de ese super equipo hay ciertos nombres como Agus, como Morci, como Ricky, que son de un peso especial. Hemos hablado ya del tema de las renovaciones, pero no sé, esa apuesta del club también, si va a ser tan fuerte y tan decidida como la calidad de estos futbolistas dentro del mercado, ¿no? Porque estamos viendo que Ricky, bueno, pues ha tenido muchas novias. Bueno, pues en eso se demuestra una vez más que el club apuesta fuerte, ¿no? Tan importante es comprar jugadores como que vengan ofertas importantes y no los deje salir. Nosotros teníamos claro que los nombres que has dicho son jugadores muy importantes, que acometeremos su renovación. Evidentemente, aquí hay 2 partes y nosotros ya le hemos transmitido que para nosotros son la esencia, ¿no? Agus, Ricky, Higinio, Morcillo, son jugadores que aparte de traer gente joven, también necesitas gente que te dé estabilidad y esos son jugadores que dan estabilidad al proyecto y nuestra intención es que sigan muchos años con nosotros. No sé si renovarán todos o casi todos, nosotros lo intentaremos porque sabemos de su nivel, sabemos que son importantes para nosotros y nosotros hemos tenido ofertas importantes por algunos jugadores y el club no ha vendido porque no tenemos necesidad, porque queremos crecer y aparte yo creo que nos van a dar mucho y yo creo que son jugadores que nosotros tienen todo nuestro cariño, el cariño de la afición y vamos a intentar que sigan aquí muchos años. ¿Qué tal, Toche? Buenos días. Te quiero preguntar por un nombre propio, por Pablo Sáenz, si ha habido alguna opción real en este mercado de que vuelva al Albacete y en el caso de que sí, ¿cuál ha sido la distancia entre Granada y Albacete para que no venga? Bueno, Pablo para nosotros el año pasado fue un acierto total traerlo y hemos estado detrás de él todo el verano porque es un jugador que nosotros queremos, que encaja aquí, que encaja con la afición, que se adaptó a la perfección, que sabíamos que su adaptación iba a ser muy rápida, pero al final pertenece a un club que si no quiere vender, por mucho que yo me empeñe y por mucho que insista,
nos chocábamos contra una pared y Pablo desgraciadamente no ha podido venir, pero bueno, nosotros sabemos que él estuvo muy a gusto aquí, que aquí fue feliz, por eso rindió. Y bueno, esperemos que en un futuro se vuelvan a cruzar los caminos, porque Pablo es un grandísimo jugador y aquí se le tiene mucho cariño. ¿Podría ser una opción de cara al 1 de enero, que ya queda libre, termina contrato en junio del 26? Bueno, lo intentaremos, pero también depende del Granada. No sé, imagino o entiendo que le ofrecerá la renovación, porque es un gran jugador, y bueno, estaremos atentos a esa situación, porque es un jugador que nos gusta y que encajaría a la perfección con nosotros, y aparte sabemos que él le tiene un cariño especial a Albacete. Para cerrar el mercado, ¿qué nota le pone Toche a este mercado de fichajes del 1 al 10? Bueno, yo creo que las notas se pondrán a final de año. Al final te puedo dar mi percepción de lo que yo percibo a día de hoy, que yo creo que puede ser un notable alto. Creo que hemos traído muchas primeras opciones, evidentemente otras muchas se han caído, pero porque al final lo que no queríamos es en muchas ocasiones pagar un sobrecoste por el hecho por el dinero de Cofane. Al final, en muchas negociaciones casi me han dicho, no, es que tienes mucho dinero de Cofane ya, pero ese dinero no es para regalártelo a ti, ese dinero es para gestionarlo bien, y no estábamos dispuestos a pagar sobrecostes ni contratos inflados por el hecho de que económicamente estuviéramos bien. Entonces, hay muchos jugadores que hemos apostado, que sabíamos que era una inversión. Por el tema de Valverde lo teníamos clarísimo, porque va a ser un jugador muy importante en el equipo y de grandísima proyección, y esa era la inversión que queríamos hacer. Jugadores jóvenes, jugadores que tengan rendimiento inmediato, pero que también hagan crecer al club. Entonces, yo creo que hemos traído muchísimas primeras opciones, gente de muchísimo nivel, y esperemos que darle unas semanas o unos meses, que al final todos se rindan a su máximo nivel, aunque algunos ya lo están haciendo, y yo creo que el equipo va a dar muchas alegrías. Hola, Toche, quería preguntarte por ese delantero diferencial del que hablas. No sé si ha llegado a estar muy cerca de convertirse, porque ayer surgieron un montón de nombres, no sé si por el mercado, por cualquier circunstancia al final se escapa, y por Scriche, un jugador que en principio se le dijo que no iba a contar aquí, pero que al final se ha quedado. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, te contesto primero al tema de Dauda, que creo que es a lo que te refieres. Era un perfil que nosotros encajaba bien porque era diferente a lo que teníamos. Es parecido, salvando las distancias, es un jugador joven parecido a Cofane, digamos, para que te hagas una idea. Y es un jugador que creíamos que podía encajar, que nosotros teníamos un acuerdo con el Girona, que teníamos un acuerdo con el jugador, y a última hora pues entra el Cádiz saltándose el mercado y pagando unas cantidades económicas que nosotros no estábamos dispuestos a pagar, porque al final es un jugador que en cierto modo es una apuesta. Hubiera sido un buen refuerzo, pero el mercado al final a veces pues bueno, te da sorpresas, y esta es una de ellas, porque teníamos todo encaminado, pero no me preocupa, porque siempre he dicho que el jugador que quiere venir, viene. Y en eso, pues cuando al final se va a otro equipo, pues oye, son decisiones personales, no me preocupa en absoluto, porque siempre digo a los jugadores que el que venga tiene que venir con ambición, con hambre, y sabiendo que el Albacete es su sitio. Si él no lo tenía claro, pues no pasa nada, otro vendrá y ya está. Y el tema del Scriche es un tema bastante particular. Yo creo que bueno, nosotros al principio barajamos la posibilidad de que saliera, pero la verdad que este año pues ha venido con una humildad que yo ya se lo dije, y con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de demostrar que se podía quedar. Ha trabajado muy bien desde la pretemporada, el míster estaba muy contento con él. Hay que agradecerle que ha apostado también económicamente para quedarse. Hemos hecho una pequeña modificación en su contrato. Eso dice mucho de él, es digno de agradecer, y que quiere reivindicarse en el Albacete, quiere demostrar que puede ser un buen jugador. Nosotros estamos encantados de que se quede, ha hecho unos partidos fenomenales, y yo creo que fruto de ese trabajo que ha hecho en pretemporada, pues bueno, el primer día pudo hacer gol y estamos muy contentos con él, y es uno más de la plantilla, y ojalá pueda rendir al nivel que en años pasados ha rendido. Te quería preguntar a ti, Víctor, por el tema arbitral que ha salpicado con esa polémica estos últimos días. No sé qué sanción esperáis tanto para Higinio como para el míster, y si estáis ya pues preparando algún tipo de recurso para cuando llegue.
Bueno, por supuesto. Lo primero que quiero añadir es que obviamente no soy ajeno al malestar y al sentimiento de indignación que tiene la afición, ¿no? Nosotros lo compartimos y antes decía Toché que el fútbol estaba siendo injusto con nosotros y yo diría que el arbitraje cruel. Cruel porque realmente si analizamos en profundidad la mayoría de las acciones que se han dado en estos partidos, bueno, pues hemos sido claramente perjudicados, ¿no? Y luego tampoco la tecnología está ayudando, ¿no? a que todos esos errores se puedan dirimir o a que haya la pausa y la tranquilidad y la certeza que tiene que dar la tecnología para aportar tranquilidad, ¿no? A todos los aficionados, ¿no? Al final la tecnología viene para ayudar al fútbol, a que sea un fútbol más justo y bueno, y cuando quede una sombra de dudas después de la actuación de la tecnología, pues hombre, es algo que desde luego yo creo que no deseamos ninguno, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos estado en contacto con el Comité Técnico de Árbitros para manifestarles nuestra disconformidad con muchas decisiones, con muchas acciones e incluso con esa aplicación, como he dicho, de la tecnología y desde luego ha sido un contacto en el que desde el máximo respeto y desde el que entendemos que cada uno tiene que hacer su trabajo, nosotros tenemos que exigir que el nivel que nosotros queremos poner sobre el terreno de juego en lo deportivo, requerimos de que ese nivel también se dé sobre el terreno de juego en el colectivo arbitral, ¿no? Y simplemente eso. Por eso siempre he apostado por trabajar con ellos, ¿no? Porque al final quejarnos obviamente es inevitable, ¿no? Cuando uno pues sufre una decisión en contra, pues obviamente pues se queja y manifestar esa queja nosotros lo hacemos, pero yo creo que es mucho más didáctico, que es mucho más productivo, que es mucho más eficiente hacer lo que yo creo que desde el Albacete Balompié se hace, ¿no? Que es hacerlo en los estamentos donde lo tienes que hacer y con las personas que pueden decidir, ¿no? Porque al final está claro que esos errores tienen que servir para subsanarse porque todos queremos una mejor competición y obviamente todos lo que queremos es saltar al terreno de juego con esa sensación de que se va a aplicar y se va a impartir la justicia y que el trato que vamos a recibir todos va a ser ecuánime, ¿no? Y bueno, y en esa línea trabajamos, en esa línea hemos mostrado nuestra disconformidad, en esa línea incluso hemos aportado lo que consideramos que no se ha aplicado correctamente y vamos a seguir trabajando, cooperando con el estamento arbitral porque se respete al Albacete y porque se respete a la competición para tener el máximo nivel arbitral posible. ¿Perdón? No, sobre la sanción ahora mismo estamos a la espera e insisto, llegaremos hasta el estamento que corresponda para que se imparta justicia, que al final es lo que queremos, ¿no? Hay algo que también nos gustaría y es que, bueno, pues que todo este tipo de acciones no desvíen un poco el foco del fútbol, ¿no? Sobre todo en la plantilla, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos centrados en lo importante, que es lo deportivo y es lo que nos tiene que dar y desde el club se está trabajando desde luego con el estamento arbitral para analizar, evaluar todo lo sucedido y para intentar que este tipo de acciones no se pueden repetir, ¿no? Yo creo que todo lo que genere una mala imagen de la competición, todo lo que genere un trato que no sea equitativo a cualquiera de los contendientes en un partido, yo creo que va en perjuicio de nuestra competición y tenemos que trabajar para que eso no ocurra y desde luego lo haremos enérgicamente junto al Comité Técnico de Árbitros. Sí, Víctor, buenos días. Yo te quería preguntar por otro asunto, ¿cómo es el del stand de feria? Entiendo que este año no lo vais a tener tampoco y si tenéis previsto recuperarlo en años sucesivos. Bueno, nosotros lo comentamos hace ya un par de años. Al final, por la ubicación, por la situación y por cómo se desarrolló esa posición en la feria, teníamos un poco las manos atadas, ¿no? A la hora de desarrollar todo tipo de activaciones y actividades, ¿no? Al final, lo que hemos hecho es mantener un programa de actividades que nos permita poder participar en diferentes espacios, pero que podamos hacerlo de la mano también de nuestros patrocinadores que tienen esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente las condiciones en las que teníamos ese stand no nos planteamos el tener la presencia porque es una presencia que básicamente se fundamenta en que tengamos el logo, el escudo y que estemos ahí, pero tampoco nos da margen a poder hacer nada más, ¿no? En lo que se refiere a activaciones, en lo que se refiere a poder concentrar a patrocinadores o aficionados o a poder hacer cualquier otra actividad, ¿no? Que ahora mismo podemos hacer con
las diferentes empresas o entidades con las que colaboramos, pues con la Diputación, con el Ayuntamiento, con nuestro patrocinador principal Global Caja. Al final no ha cambiado en nada nuestro programa de feria, nuestra actividad, simplemente que si nos planteamos el día de mañana poder estar otra vez presentes, tiene que ser en un espacio que nos permita tener ese margen de maniobra para poder hacer algo diferente y poder interactuar con nuestros aficionados y patrocinadores de una manera diferente. Ahondando, Víctor, en el asunto de los colegiados, el domingo salió Antonio Puertas en zona mixta y dijo que no les habían tratado igual a los jugadores del Albacete que a los del Cádiz. ¿Esto a qué se achaca, Víctor? Bueno, es difícil de explicar y yo creo que es una de las reivindicaciones que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que exigir es que nuestros jugadores tengan un comportamiento adecuado a la deportividad y que se corresponda con el deporte que estamos defendiendo, pero también hay que exigírselo al colegiado. Es decir, lo que en ningún caso podemos permitir es que haya un trato diferenciado o que no se trate de forma adecuada y correcta a los jugadores, ¿no? Y, insisto, una de las primeras reivindicaciones que hacemos es precisamente esa, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar todos para que ese terreno de juego sea un espacio seguro, por decirlo de alguna manera, en la que todo el mundo se pueda sentir que desarrolla su trabajo con total tranquilidad, sin tener una sensación, en este caso, diferente, ¿no? O de inferioridad con respecto a nadie, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar en eso. Insisto, hablo mucho en trabajar porque yo no soy, como sabéis, de exponer mucho las quejas en público, pero sí soy insistente en lo que se refiere a transmitir todos los perjuicios que padecemos en privado, que es donde yo creo que un club lo tiene que hacer, porque al final lo que tenemos que intentar es que esos errores se subsanen y eso hay que hacerlo con las personas que tienen el poder de decisión. Y obviamente esos son los responsables del Comité Técnico de Árbitros. ¿Cómo lo viviste tú desde el palco en Almería, en Cádiz, el otro día aquí con el Racing? Porque me imagino que no tiene que ser fácil. Bueno, es una sensación de frustración, obviamente. Es cierto que nosotros tenemos una serie de herramientas que el colegiado no tiene sobre el terreno de juego y podemos ver en la televisión los errores, ¿no? Pero es que se ha dado el caso de que ha habido alguno pues bastante grosero, ¿no? Entonces, es una pena y entendemos que los colegiados se pueden equivocar, igual que nuestros jugadores se pueden equivocar, y en ningún caso el tema arbitral tiene que ser una excusa para justificar un resultado, pero yo creo que tenemos que intentar entre todos trabajar para que se eleve el nivel de la competición, porque esto acaba de empezar, quedan muchas jornadas por delante y lo único que queremos es lo mejor para la competición, lo mejor para los equipos, lo mejor para el estamento arbitral y por tanto yo creo que tiene que haber ese proceso de escucha activa, de que todos nos escuchamos, y es verdad que ellos la predisposición de escuchar y de reconocer y de ser conscientes de todo lo que ha ocurrido y poder trabajar en mejorarlo sí que existe, o por lo menos yo la he percibido en todas las conversaciones que he tenido con ellos. Pero, bueno, tiene que llevarse a la práctica, tiene que llevarse al terreno de juego y tenemos que tener todos esa sensación, ¿no? Esa sensación de seguridad que antes decíamos. Para cerrar el círculo ya de los colegiados, tú te sentaste aquí la temporada pasada, el 4 de noviembre, para lo mismo, para hablar de árbitros que habían perjudicado al Albacete Balompié. ¿Qué ha cambiado desde ese 4 de noviembre hasta hoy, 2 de septiembre, en relación con los árbitros y en relación a esa buena relación que dices que tenéis con el CTA? Bueno, no es... a ver, cuando hablo de buena relación, siempre hablo de lo mismo. Yo puedo tener una buena relación con todas las entidades con las que tengo que colaborar, porque la forma de trabajar es en consenso y en cooperación. Es decir, pero eso no quiere decir que yo no reivindique lo que se hace o no se hace de forma correcta a favor o en contra del Albacete Balompié, es que son dos cosas diferentes. Es decir, nosotros partimos de manifestar con lo que no estamos conformes. Y lo hacemos, obviamente, con las evidencias videográficas, que es como se hacen este tipo de cuestiones. Y luego, pues, con comportamientos o actitudes que nos puedan o no gustar. Y yo creo que ese es nuestro cometido. Es decir, el cometido que tenemos todos los clubes es precisamente eso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha habido una aproximación a una reforma profunda dentro del arbitraje, como bien sabéis, por intentar mejorar, elevar el nivel del estamento arbitral, que es lo que queremos todos. Es decir, lo que queremos es que, obviamente, esta competición goce de la mayor salud posible y para eso requerimos la mayor preparación y el menor margen de error posible dentro del colectivo arbitral, que sabemos que va a ser inevitable que se equivoquen, igual que se equivocan los jugadores, y eso lo entendemos. Pero yo creo que tenemos que subsanar una serie de aspectos que yo creo que estamos en el camino. Es decir, en el camino no me refiero a que se estén subsanando, sino que hay un camino por delante para subsanarlos, ¿no? Pues bueno, pues los errores de apreciación siempre van a existir, pero esa sensación que tenemos que tener todos de que cuando
entra las herramientas que se han desarrollado y la tecnología, va a ser para aportarnos a todos la tranquilidad suficiente, no para generarnos más dudas, ¿no? El otro día, pues bueno, lo comentaba el míster y creo que habéis podido ver todos el vídeo del VAR, ¿no? Una acción en la que es complicado determinar cuál es el punto de contacto y creo que habría que ver 6, 7, 8 tomas y yo después de ver muchas sigo teniendo muchas dudas y en 10 segundos se dirimió que el punto de contacto era el brazo. Bueno, pues eso no aporta tranquilidad, pero no solo a los jugadores, al cuerpo técnico o a la afición del Albacete, eso le aporta tranquilidad a la competición. La competición necesita tener las certezas suficientes para que todos sepamos que cuando entra la tecnología va a haber un porcentaje que obviamente es interpretativo, pero vamos a tener todos la tranquilidad de saber que esa aplicación de la tecnología va a ir en beneficio de impartir justicia. Y a día de hoy pues están en ese camino de encontrar el equilibrio perfecto, que por lo que habéis visto en estas 2 jornadas obviamente dista mucho de lo que tenemos que exigir como competición. Buenos días, Víctor. Yo sí te quiero preguntar por una acción que ocurre al final donde el árbitro manifiesta en el acta que Higinio empuja al propio árbitro, pero el propio jugador, bueno, pues se comenta que es primeramente el árbitro el que toca, empuja, no sabemos todavía muy bien qué es lo que ocurre, si el club ha encontrado o si está buscando esas imágenes, porque entiendo que podría hacer, ¿no?, que esa hipotética sanción a Higinio fuese de un tipo o de otro. Yo lo único que te puedo decir es que no vamos a permitir ningún tipo de comportamiento y no vamos a aceptar ningún tipo de comportamiento inapropiado en un terreno de juego. Y eso implica a nuestros jugadores, a los rivales y también a los colegiados. Los comportamientos que son inaceptables hay que erradicarlos del terreno de juego. Nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos compete con respecto a nuestros jugadores y sobre los demás cada uno tendrá que hacer lo que les corresponda y les parezca oportuno. Y obviamente vamos a perseguir todas las acciones que consideramos que son inadecuadas, incorrectas y que no nos representan ni a nosotros ni representan al deporte, que es el que nos une aquí. Eso es lo único que te puedo decir con respecto a esa acción, por no profundizar mucho más. También te quiero preguntar, bueno, pues por los horarios, ¿no?, que, bueno, 5 jornadas no están siendo benévolos, ¿no? Entiendo que al final el club, ¿no?, pues entra dentro de este bombo. Pero, bueno, si van a continuar así, ¿de qué manera, bueno, pues puedes justificarle al aficionado que el Albacete tenga estos horarios? Y sobre todo, bueno, pues que la temporada sigue y la afición espera cada vez que va a salir un horario que no se pueda desplazar, como por ejemplo en Zaragoza, o que tenga que venir un viernes, o que, bueno, pues desde luego no es el más apropiado, ¿no?, para una familia venir al fútbol. No, sin ninguna duda. Y yo entiendo perfectamente el enfado del aficionado y lo comparto. Y obviamente no solo lo comparto con el aficionado, sino que también lo compartimos con la competición. Es decir, yo quiero que a la gente le quede clara una cosa. Hay un perjuicio para el aficionado y también para el club. Como todos podremos entender, no tenemos la misma recaudación jugando un viernes y un lunes que jugando un sábado o un domingo. Es decir, los primeros perjudicados a nivel económico somos nosotros y, por tanto, somos los primeros interesados en que los horarios sean los más, por decirlo de alguna forma, los más cómodos para que nuestra afición pueda venir al terreno de juego. Dicho esto, esta es un debate manido de muchas temporadas, ¿no? Es decir, al final cuando uno reivindica a la Liga el tema de los horarios, que lo hacemos y lo hacemos con frecuencia, la respuesta que obtenemos, pues bueno, recuerdo aquí a Luis Gil, que en paz descanse, que siempre me lo decía, ¿no? Bueno, al final tengo todas las semanas 12 llamadas de diferentes clubes quejándose por los horarios. Al final de año todo se tiene que compensar. Yo lo que te puedo garantizar es que nuestro delegado lleva un control férreo de todos los partidos, de todos los equipos, y llevamos un control de si se equilibra o no se equilibra ese reparto, ¿no? Y bueno, y obviamente nos encargamos de reivindicar que juguemos en los mejores horarios, no solo para nosotros, sino para nuestros aficionados. Sí que hay una salvedad este año, por ser justos, que hay que compartir, ¿no? La primera jornada de Liga jugamos el lunes porque el estadio no llegaba. Entonces, bueno, incluso se llegó a plantear que jugásemos las 2 primeras jornadas de Liga fuera del Carlos Belmonte. Finalmente se consiguió llegar. Y bueno, pues tuvieron la bondad, por decirlo de alguna manera, de fijar ese partido el lunes para que se pudiera disputar el primer partido en casa, ¿no? Quitando esa salvedad, el resto, bueno, pues todos los años pedimos, como bien sabéis, que durante la feria, a ser posible, no haya ningún partido que pueda poner en riesgo ya no solo la
la seguridad de un evento, sino que no obligue a nuestros aficionados a tener que decidir si quieren o no disfrutar de la feria del fútbol, ¿no? Intentar integrarlo de alguna manera. Bueno, este año lo han fijado en viernes. ¿Se podía haber fijado en sábado? Sí, pero también se podía haber fijado en domingo o lunes, ¿no? Obviamente no tienes la capacidad de elegir si es viernes, sábado, antes de las fiestas, pero sí les pides, por favor, que en la medida de lo posible intenten no perjudicar al aficionado. Bueno, ha sido un viernes. Bueno, peor hubiera sido un domingo con la cabalgata o un lunes de feria, ¿no? Entonces, bueno, son las dos salvedades que pongo. Por lo demás, estamos en permanente contacto con la Liga, intentamos que los horarios sean los mejores posibles o, en su defecto, que el Albacete no sea en ningún caso más perjudicado que ningún otro equipo de la competición. También te quiero preguntar, la última que te hago por mi parte, patrimonio inmaterial, entiendo que del club es la afición, ¿no? Más de 11.000 abonados en segunda división es una cifra que creo que no se había dado nunca. Cada vez vemos a más gente con la camiseta del Alba, sobre todo a niños, lo que ya es un paso hacia adelante. Imagino que la valoración en este sentido es más que positiva, si es que puede haber algo más que positivo. Bueno, muy contentos porque es el tercer mejor registro de la historia en abonados. Es el tercer mejor registro de la historia en abonados, incluyendo las temporadas en Primera División. Desde aquí aprovecho y le mando un saludo a Juan Luis de Queso Mecánico, porque nos dio algún dato de los años 90 que no se conservaba en el club y que se lo agradezco personalmente. Y ahora sí que hemos podido establecer un ranking que nos parece bastante exacto, ¿no? Pues bueno, pues es la tercera, ¿no? La segunda hay que decir que fue también hace unos años en Segunda División, y la primera se corresponde con, si no me equivoco, con la temporada 2003-2004, ¿no? Bueno, es una cifra que nos ayuda, nos ilusiona, nos motiva y nos llena de orgullo, ¿no? Hay que intentar seguir creciendo, y como tú bien dices, uno de los puntos de apoyo de ese crecimiento precisamente es los jóvenes, ¿no? Los niños. Yo creo que el club ha hecho un esfuerzo importante por tener la presencia con la visita a los colegios, con la visita a las provincias, por intentar acercarse, obviamente con la estrategia digital, que yo creo que es tan clave en ese crecimiento exponencial del club. Y bueno, seguimos teniendo ambición, queremos seguir creciendo, queremos seguir viendo las gradas llenas y queremos que el Belmonte se quede pequeño. Y con todo lo que conlleva, ¿no? Tanto que se ha hablado de la posible reducción de aforo, que no va a ser así. Queremos que el Belmonte se quede pequeño y queremos que tengamos que sentarnos con todas las instituciones para hacer un Belmonte más grande, pero para ello lo primero es llenar el Carlos Belmonte. Al hilo de las cosas positivas, Víctor, que también hay que decirlas, te quiero preguntar una valoración de las obras, ¿no?, del Carlos Belmonte que se han acometido a lo largo de este verano y que, bueno, el club en este caso se adecúa, ¿no?, a las obligaciones, en este caso, que os plantea la Liga. Ha sido un verano bastante complicado, ha sido un verano complicado. Yo me atrevería a decir que el verano más complicado que hemos tenido, porque las adaptaciones eran muchas y el tiempo muy escaso. Y luego, como bien sabéis, pues en Albacete, hasta después de feria, para muchas cuestiones, pues te sueles encontrar con escenarios de ser inhábil, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el equipo de infraestructuras y la coordinación con el ayuntamiento creo que ha sido la adecuada, ha sido la correcta. Hemos podido tener el estadio listo para el primer partido de Liga. Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, aquí en túnel de vestuarios. Hay otras muchas cuestiones que hemos aplazado para fechas posteriores, pero lo importante es que el aficionado del Albacete Balompié ha podido disfrutar de la primera jornada de Liga en casa en el Carlos Belmonte, algo que meses atrás había que poner en duda. Una pregunta para Toché, en este caso, lo ocurrido, ¿no?, con Dani Bernabéu en Cádiz. Te quiero preguntar, bajo tu experiencia, bajo tu gestión, ¿es un error de entrenador el haberlo puesto o es un error sin más del futbolista a la hora de ceder el balón? No sé cómo tú lo ves, lo analizas. Bueno, es que Dani se merecía jugar. Si no hubiera sido esta jornada, hubiera sido más adelante, pero ha hecho una grandísima pretemporada. Es un jugador que todavía es juvenil, que confiamos mucho en él, que yo creo que va a seguir creciendo y evidentemente pues no ha sido el mejor debut para él, pero creo que le va a ayudar, creo que tiene personalidad para salir de esa y yo creo que lo volveremos a ver jugando porque yo creo que tiene nivel, por eso se le renovó y yo creo que es un jugador de futuro con el que contamos y al final será una piedra en su camino. Creo que evidentemente no es el debut soñado, pero creo que el míster estaba convencido en ponerlo, porque al final es un jugador más de la plantilla y en ese momento decidió que necesitaba sacarlo y bueno, con tan mala suerte de que bueno, comete ese error.
bueno, yo creo que le va a ayudar para un futuro para él. Y la última que te hago, no sé si Dauda o Yusi Diarra habrán sido una espinita clavada, y si puedes decir el nombre de un futbolista, ¿no?, bueno, pues que te haya seducido mucho, que no haya venido por algún tipo de circunstancia y que, bueno, pues en el futuro ese nombre pueda estar también sobre la mesa de Toche y del Alba. Sí, bueno, estos dos jugadores de los que has hablado, evidentemente teníamos intención de traerlos. Son dos circunstancias diferentes, pero han sido jugadores que hemos mantenido conversación. Yo creo que el jugador que me hubiera gustado traer es Pablo, por todo lo que he dicho antes. Creo que es un jugador que nos hubiera aportado y creo que aquí él es feliz y, bueno, como he dicho antes, ojalá que nuestros caminos se crucen porque él quiere mucho al Albacete y nosotros le tenemos mucho cariño a él.